Bueno, buenas noches, abogada. Este es mi video correspondiente a la tarea número 3. A continuación, las preguntas, ¿verdad? Y mi opinión y respuesta a cada uno de los ítems que vamos a ir enumerando. Atendiendo a la primera consulta que establece por qué la mayoría de los estados establecen en su constitución que la Iglesia está separada del Estado y cuál es el trasfondo histórico del tema desde el punto de vista de derecho. La separación de la Iglesia y Estado es un concepto legal y es un concepto político, por el cual las instituciones se mantienen separadas y la Iglesia no interviene en los asuntos del Estado, ¿verdad? En virtud para que ambas instituciones tengan autonomía para tratar los temas relacionados que le corresponden a cada uno. Cabe mencionar, ¿verdad?, que el trasfondo histórico nos establece que antes del siglo XX muchos estados eran confesionales, ¿verdad?, y que reflejaban en sus respectivas constituciones reconociendo una religión oficial para el Estado, ¿verdad? Aunque en algunos también permitían que otras religiones se practicaran libremente. Pero no era raro que el clero interfiriera en el Estado. Pues desde los tiempos precolombinos bien sabemos o tenemos conocido que cada grupo étnico tenía su propia religión, así como están los mayas que tenían su propia religión maya, los lencas, los pech, pero con la colonización española llegó el cristianismo. Que cabe mencionar que para garantizar que la igualdad de todos los ciudadanos, muchos países establecieron, ¿verdad?, y dejaron a un lado lo que dictaba la colonia española y establecieron en sus constituciones de la república respectivas que el Estado debería de ser laico. Con esto se logró, con esta separación de iglesia y Estado, se obtuvo la no injerencia de organizaciones religiosas en el gobierno como tal, en los poderes del Estado, ya sea en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial, ¿verdad? Y se ha evitado el desvío de fondos a ciertas cúpulas religiosas, así como el proselitismo religioso que se establece en algunas religiones. Siguiente pregunta, pregunta número 2. Definición, similitudes y diferencias entre el Estado laico, Estado confesional, Estado aconfesional y ejemplos de países que pertenecen a cada uno de estos. Pues me gustaría mencionar primero el concepto del Estado laico, que es todo país en cuya constitución de la república no se otorga a ninguna religión el estatus de oficial. Pero sí se respeta el libre pensamiento, la creencia y la fe religiosa de cada uno de los individuos, ¿verdad? Y no es impuesta por el gobierno como tal. Y ninguna organización religiosa tiene poder en las tomas de decisiones del gobierno, en las tomas de decisiones nacionales. Y en la actualidad, de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, aproximadamente 160 son estados laicos. ¿Cómo podemos diferenciar que es un Estado laico? Pues tiene algunas características, que por mencionar algunas serían, tiene una separación clara y absoluta entre todos los poderes del Estado, ¿verdad? La constitución religiosa no contempla ninguna ley como oficial. Los ciudadanos del Estado laico son todos iguales ante la ley. Existe en estos países un sistema de educación pública laica. Y la iglesia y la religión pueden jugar un rol importante, pero no participan en la toma de decisiones. Algunos ejemplos de países que son laicos son Alemania, Australia, Austria, todos los países centroamericanos, incluyendo nosotros Honduras, pero sí a excepción de Costa Rica, que ya la vamos a mencionar, Bélgica, Brasil, Chile, China, Cuba, Francia, Nueva Zelanda, Panamá, Venezuela, entre otros. Definición del Estado confesional. El Estado confesional es el que sí se adhiere a una religión específica, llamada religión oficial o religión estatal.
está entendido que en su Constitución de la República ya hay una adhesión a esa religión. Como decía anteriormente, de los países centroamericanos, Costa Rica es el único que en su Constitución declara la religión católica, apostólica y romana como la religión del Estado. Algunos países que son confesionales son Ciudad del Vaticano, Dinamarca, Escocia, Inglaterra, Islandia, Malta, países musulmanes como Israel, Irán, Arabia Saudita, entre otros. Los estados aconfesionales son aquellos que no adhieren de manera oficial a una religión, pero que tampoco están exentos a pactos, acuerdos o colaboraciones con algunas instituciones religiosas, siempre y cuando éstas no influyan o no tengan una injerencia directa en el rumbo político del país. Tanto el Estado laico como el Estado aconfesional son totalmente contrarios al Estado confesional o religioso. El Estado aconfesional, que es el que estamos mencionando ahorita, permite la financiación, apoyo mutuo e incluso también defiende ciertas organizaciones religiosas, siempre y cuando esto no contradiga o no vaya o no haga que el Estado se someta o se supedite a la voluntad de la iglesia o de esas religiones, ¿verdad? Países que son estados confesionales son España, Paraguay, Colombia, Suiza, Austria y Francia. Tercera pregunta, explicar de qué forma estuvo unida la Iglesia y el Estado durante el tiempo de la colonia española en Centroamérica y explicar documentos oficiales que evidencian tal unión. Para mencionar una de las principales causas del arraigo en la sociedad hondureña y española de la religión, viene de la conquista española, ¿verdad? Ya que como nos es conocido, ¿verdad?, en la historia que aprendemos desde nuestra escuela, no solo fueron razones económicas las que propiciaron la conquista, sino que también religiosas, ya que los españoles querían traer la religión católica al Nuevo Mundo, ¿verdad?, aunque fuera de manera forzosa. Pero post la independencia aún la influencia española seguía siendo bastante prominente en la política hondureña, incluso después de la caída del Imperio Español, ya que en ese momento la Iglesia Católica fue la más influyente en toda esa época del virreinato, ya que normaba la moralidad, dictaba las normas de comportamiento, era la encargada de celebrar las festividades religiosas. También llevaban toda la documentación oficial, como todas las estadísticas del país, como los registros de nacimientos, de matrimonios, de defunciones. También eran de forma oficial la encargada de la educación de los niños y de los jóvenes en las escuelas y las universidades. Cuarta pregunta, mencionar los artículos de la Constitución de la República que establecen la separación de Iglesia y Estado. El primer artículo de la Constitución de la República establece a Honduras, nuestro primer artículo, ¿verdad?, de nuestra Constitución establece a Honduras como un Estado de derecho y un Estado democrático. Y ahí subyace el hecho de la separación que debe de haber entre Iglesia y Estado, ya que el artículo 1 textualmente nos dice lo siguiente: Honduras es un Estado de derecho soberano constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Otro artículo que me gustaría mencionar, que también establece la separación de Iglesia y Estado, es el artículo 77 de nuestra Constitución de la República, en el cual textualmente nos dice: se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose como medio para tal fin de las creencias religiosas del pueblo. Y finalmente me gustaría hacer mención a lo que dice nuestra Constitución en el artículo 51, que establece que la educación es una función esencial del Estado para la conservación, el fomento y la difusión de la cultura.
la cual debe proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza, ya que la educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia. Inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país. Siguiente pregunta. Presentar el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos respecto al tema que se está tratando. Aquí me gustaría mencionar algunos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que están relacionados con este tema. En primer lugar, me gustaría mencionar el artículo 2, el cual menciona que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Seguidamente, me gustaría mencionar lo que nos dice el artículo número 7 de esta declaración, donde menciona que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a no ser discriminados y a que no se infrinja esta declaración y que no haya ninguna provocación de discriminación. El artículo 16 también establece que los hombres y mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutar de iguales derechos en el matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Y finalmente me gustaría mencionar lo que menciona esta declaración en el artículo 18, ya que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y que este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de también manifestar su religión, su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Finalmente, me gustaría mencionarles mi conclusión referente a este tema. Yo pienso que en un estado laico todas las personas tenemos derecho a nuestras creencias y a actuar de acuerdo a como nosotros consideramos de estas creencias, siempre y cuando éstas no infrinjan nuestra Constitución de la República o no infrinjan la ley, ¿verdad? También asimismo pienso que ningún individuo está por encima de la ley, ¿verdad? Pero que sí, el Estado debe de ser laico porque pecado y delito son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Pero también me gustaría dejar en claro que un Estado laico no es un Estado ateo, ni tampoco es un Estado que está en contra de las religiones. Un Estado laico simplemente creo que mantiene la neutralidad, ¿verdad? Entre los ciudadanos, no favorece una u otra religión, sino que más bien garantiza que los individuos puedan gozar de que todos nosotros los ciudadanos podamos tener libertad de culto, libertad de creencia, de fe religiosa, ¿verdad? Y que nos podamos respetar entre nosotros mismos, ya que somos iguales ante la ley. También un Estado laico considero que incorpora dentro de sus valores lo que es el respeto, ¿verdad? A cada uno, a cada individuo y también de forma colectiva, también a la diversidad y a la libertad de pensamiento. Por ende, está vinculado a la protección de los derechos humanos, ¿verdad? Sin distinción alguna y de forma igual para todos los habitantes o ciudadanos de un país. Bueno, este es mi video atendiendo la tarea número 3 y hablando acerca del tema de estados laicos, confesionales a confesionales. Muchas gracias.